¿Sabes por qué Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, te despierta a las 3 de la mañana? ¿Qué debes hacer en ese momento? Déjame decirte que si aprovechas esa hora, vas a haber manifestado tus deseos mucho más rápidamente. Y también te voy a pedir que no me creas nada de lo que te voy a decir, sino que lo compruebes. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo todos los días muchísima información para ayudarte a entender estos principios. Así que suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y voy a hablarte hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy es un vídeo muy especial. Estoy muy contento de explicarte lo que voy a contarte ahora. Vamos a hablar de por qué. ¿Sabes por qué Dios te despierta? Dios, universo, energía, me da igual el término que uses. ¿Por qué te despierta a las 3 de la madrugada? ¿Qué debes hacer en esas horas? Hemos hablado de esto en otros vídeos, pero hoy voy a ir un paso más allá. Y quiero que sepas que, y ahora te lo voy a desarrollar todo, quiero que sepas que en esa hora justamente es cuando tienes una oportunidad de manifestar más rápido tus deseos. Y ahora voy a explicarte por qué. Cuando tú estás alineado con el universo, es muy común que te despiertes a las 3 de la madrugada. Si te ha pasado alguna vez, déjame aquí abajo un comentario y dime, Laín, a mí me ha pasado. Me despierto muchas veces o me he despertado algunas veces a las 3 de la madrugada. Antes de nada, vamos a desmitificar, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿Para qué ocurre? Más importante todavía. ¿Qué debo hacer? ¿Es bueno o es malo? Estoy muy contento de explicarte esto hoy. Ahora, lo primero que debes entender, depende de las culturas que tú hayas vivido, en tu ciudad o en tu zona o la herencia cultural familiar que hayas tenido, te habrán contado de todo. Por ejemplo, según la Biblia, Jesús de Nazaret murió a las 3 de la tarde. O sea, a las 3 p.m. Y las 3 a.m., las 3 de la madrugada, es justamente lo contrario. Entonces, en muchas culturas, especialmente en algunas partes de la cultura cristiana, se ha dicho que despertarte a las 3 de la madrugada, a las 3 a.m., es peligroso, porque es la obra del diablo. El diablo, digamos que para los cristianos es la antítesis de Dios, es lo contrario. Entonces ellos te dicen que, como Jesús murió a las 3 de la tarde, despertarte a las 3 de la madrugada es obra del diablo, que está haciendo de las suyas, por contraposición al Hijo de Dios. Bueno, es que se dice de todo. Por ejemplo, en la antigua Edad Media era la hora de las brujas, las 3 de la madrugada, donde se hacían muchos rituales. En cierto momento de la Edad Media estaba prohibido salir a la calle a las 3 de la madrugada. Para que veáis, yo te voy a hablar de algo bueno, o sea, es bueno para ti. Pero te voy a hablar de cómo, dependiendo la cultura que tengas, pues se tergiversa la cosa, ¿no? También, por ejemplo, hablando del tema de las brujas, que se las ha demonizado y eran gente como tú y como yo, que creían en estos principios, que conocían estos principios y que utilizaban estos principios. Pero como siempre, las masas históricamente se equivocan. Ahora, por ejemplo, es cierto también que si no estás alineado con el bien y con la energía correcta, a las 3 de la madrugada también suceden muchas cosas malas. Por ejemplo, si tú sales de noche y te vas a una discoteca, tú vas a ver que a las 3 de la madrugada es donde hay más cosas malas y donde hay más delincuencia también. O sea que las 3 de la madrugada es una hora muy especial. Pero si tú estás en tu habitación y te despiertas hasta ahora, tienes una oportunidad única. Por ejemplo,
Los yogis en la cultura hindú, en los textos Vedas, se decía que las 3 de la madrugada, entre las 3 y las 5 de la madrugada, era la hora ambrosía. Y era una hora especial de comunicación con los dioses y donde tenías un magnetismo especial. Déjame en comentarios si te está interesando todo esto y ponme yo soy un alma imparable. Entonces, básicamente lo que te estoy diciendo es, las 3 de la madrugada es la mejor hora del mundo y no tienes que tener miedo a esa hora, solamente tienes que utilizarla. Escríbelo aquí abajo, no tengo que temer a las 3 de la mañana, tengo que utilizarla. Muy importante. Ahora, por ejemplo, fijaos, en el Salmo, en la Biblia, en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento, que a muchos de ellos se le atribuyen al rey David, que era el padre del rey Salomón, el hombre más rico y sabio de la Biblia, el multimillonario bíblico, vamos. Pues su padre era el rey David, que empezó siendo un pastor de ovejas, la clase social más baja de la época, y terminó siendo rey de Israel. Mató al gigante Goliat, que llevaba amenazando al pueblo de Israel durante varias generaciones, hasta 4 generaciones. Y de repente, David, un pastor de ovejas, el más enclenque, el más bajito, el más pequeñajo de sus hermanos, sin ningún tipo de formación militar, ni de estrategia, ni de combate, ni nada, y fue al que mató al gigante Goliat, que era un filisteo, que estaba amenazando al pueblo de Israel durante 4 generaciones. Bueno, pues uno de los salmos que se atribuyen al rey David, y dice: en medio de la noche me levanto para alabarte por tu juicio justo. En medio de la noche me levanto para alabarte por tu juicio justo. En medio de la noche, a las 3 de la madrugada. Es una hora de vigilia para poder orar, esa hora. Entonces, fijaos que Jesús oraba por la noche en el huerto de Getsemaní. Y en muchas partes de la Biblia se dice que Jesús oraba de madrugada. Oraba en las madrugadas. Así que levantarte a las 3 de la mañana es una bendición, y ahora te voy a explicar qué debes hacer para aprovecharla y por qué es una bendición. Lo voy a soltar ya. Levantarte a las 3 de la madrugada hace que no tengas competencia. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. A las 3 de la madrugada no hay competencia. ¿Qué significa esto? Mirad, cuando tú estás orando, cuando tú estás pidiendo, cuando tú estás imaginándote el deseo ya concedido, lo que estás haciendo es emitiendo una vibración electromagnética, eléctrica y magnética, que coincide exactamente con la formación energética de los campos terrestres y de todo el universo. Lo que significa que estás hablando en el lenguaje del universo. Cuando todo el mundo está emitiendo una señal electromagnética, hay un cruce de señales continuamente. Pero cuando todo el mundo está durmiendo, la señal es más limpia. Déjame explicarte esto con términos para que lo puedas entender bien. Imagínate que tú tienes, o te habrá pasado, ¿qué es lo que ocurre en fin de año? Cuando tú tratas de llamar por teléfono, ¿qué es lo que hacemos cuando llamamos por un teléfono móvil, por un celular, a distancia? Lo que ocurre es que ese celular está emitiendo una señal y esa señal llega a la persona que tú le estás llamando. ¿Qué es lo que ocurre en fin de año cuando todo el mundo quiere llamar a sus seres queridos que están más lejos? A las 12 y 1 minuto, 12, 3 minutos, 12... Hay un colapso. No llega la señal. Es la misma manera. O sea, cuando tú quieres hacer una comunicación con Dios, el universo, la energía, ¿por qué Jesús oraba a las 3 o de madrugada? ¿Por qué todos los monjes, todos los sabios, todos los eruditos, ¿por qué oran a esa hora? ¿Por qué la mejor manera de pedir es a esa hora? Porque no hay interferencias. Y ahora tú me dirás, Laín, pero el campo cuántico llega a todas las partes del universo. Depende. Porque la señal electromagnética que tú estés emitiendo depende de 2 cosas. La primera es de tu sistema de creencias.
Si no hay ningún tipo de contraintención con aquello que tú estás emitiendo al campo cuántico, la señal es más limpia, llega más lejos. Digamos, por ejemplo, a ver cómo te lo explico. Lo podemos ver con todo tipo de señales, incluso con las señales olfativas. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás en la selva, por ejemplo, y tú quieres ver leones? Los expertos te dicen, ponte en contra del viento. ¿Por qué? Porque si te pones a favor del viento, tu olor llega a los leones. Pero si te pones en contra, no les llega. ¿Por qué? Porque la señal va en contra de todo eso. Entonces, tú tienes que tener una señal que vaya a favor, sin ningún tipo de limitación. Volviendo otra vez al ejemplo de los teléfonos móviles, ¿qué es lo que ocurre cuando tú vas por una carretera o por una autopista y te metes dentro de un túnel? ¿Verdad que la señal, aunque tu móvil sea muy bueno y pueda emitir una señal muy fuerte, verdad que si hay algo que entorpece la señal no llega? Es exactamente lo mismo. Por eso Jesús se iba a las alturas a orar también, porque había menos interferencia. Pero además, fíjate, si tú te colocas en un lugar donde hay menos interferencia y te colocas en una hora donde hay menos competencia de onda, tu señal llega mucho más clara y mucho más nítida. Si además no tienes creencias encontradas que distorsionen tu vibración, la señal todavía es más nítida. ¿Y veis cómo vamos acumulando cosas? Lo tienes que ver tan claro como eso. Es una señal electromagnética como una llamada de teléfono móvil. O como una antena de televisión. ¿Qué es lo que ocurre con las antenas de televisión estas antiguas que tenían la antena así por fuera? Y cuando no captaba muy bien la señal, tú te colocabas, tocabas la antena y de repente la imagen se quedaba nítida. ¿Por qué? Porque tú actuabas de amplificador de señal. Esto es muy importante que lo entiendas. O sea, ¿te estás dando cuenta de lo enorme que es todo esto y de lo que puedes hacer a las 3 de la madrugada? Entonces, no hay competencia a las 3 de la madrugada, no hay interferencia de señales como cuando llamas después de fin de año a las 12:01 que hay colapso de onda y es mucho más fácil que llegues. Y también debes entender que las ondas electromagnéticas chocan entre ellas y se inhiben. Por eso es tan importante hacerlo en horas donde no hay. Ahora, te he dicho que habían dos maneras de hacer llegar la señal electromagnética al universo. Uno es teniendo una señal clara, que no haya competencia. Dos es cuando tu energía está alta. Por eso es tan importante cuidarte, estar sano, tomar sol, no medicarte nada o casi nada o cero, mejor, comer alimentos sanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tu señal electromagnética es mucho más amplia, es mucho más grande. Y esto se puede medir, son hechos y es ciencia. Ahora, tomar el sol, estar con la naturaleza, recarga tu energía. Entonces, ¿qué pasa a las 3 de la madrugada? Has tenido un descanso. Esto hay muy poca gente que lo sabe, yo lo he explicado varias veces. Entre las 10 y las 12 de la noche es cuando tu cuerpo segrega más hormona del crecimiento, la hormona GH. Y a partir de las 12 va disminuyendo la secreción. La hormona del crecimiento, la hormona GH, es la encargada de reparar todos los tejidos. Lo que significa que a las 3 de la madrugada, el tejido, si has descansado bien desde las 10 de la noche, está reparado. Así que es el momento del día donde tienes más energía. Si tú eres capaz de canalizar esa energía hacia el universo, es mucho más fácil canalizar eso a las 3 de la madrugada que a las 3 de la tarde. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros habéis tratado de visualizar a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, cuando lleváis ya todo el día de trabajo y estáis cansados y estáis agotados? Muchos de vosotros que hacéis mis meditaciones en YouTube me decís que, por cierto, suscríbete si no lo estás todavía, porque como ves todos los días estoy subiendo muchísima información nueva. ¿Cuántos de vosotros haciendo las meditaciones me decís, me duermo en mitad de la meditación? ¿A quién le ha pasado esto? Dejadme aquí abajo un comentario. Entonces, la mejor manera de hacerlo es cuando tu energía está súper alta. ¿Cuál es la mejor manera de tener la energía súper alta? Cuando tu cuerpo se ha reestructurado completamente durante la noche, la hormona GH ha hecho su trabajo en el cuerpo, has restaurado todos los tejidos posibles y a las 3 de la madrugada estás
a tope. Entonces, fíjate qué ventaja las 3 de la madrugada y también fíjate qué ventaja el sistema de creencias, ¿eh? Cuando una cultura cristiana, no todos los cristianos, una cultura te dice, no, es la hora de las brujas, es la hora del diablo porque Jesús murió a las 3 p.m. y a las 3 a.m. es todo lo contrario. Entonces es o verlo desde la perspectiva de, no, es Dios, universo, energía, despertándome a esa hora porque tengo un propósito, quiero alcanzar algo y es la mejor hora para yo visualizar. Fíjate lo que tienes que hacer. ¿Cuántos de vosotros os habéis levantado a las 3 de la madrugada y os habéis pensado que eso era malo? Estabais obsesionados con volver a dormir para descansar porque al día siguiente teníais que hacer yo qué sé y os habéis pasado un montón de rato dando vueltas en la cama cuando en realidad era Dios, el universo, la energía ayudándote a que pudieras manifestar mejor tus deseos si aprovechabas ese momento para hacerlo. Y esto hay una cosa que lo cambia todo. Cuando tú entiendes que la vida no te pasa a ti, la vida pasa para ti. Dios, el universo de la energía, está contigo, entonces ¿quién está contra ti? En la Biblia se dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dice, tú con Dios eres mayoría. Entonces, cuando tú te despiertas a las 3, en lugar de pensar, qué faena, ahora no podré dormir, tengo que descansar porque no sé qué tal, en lugar de eso, si entiendes que es Dios, universo, energía, ayudándote y apoyándote, di, wow, gracias, me acabas de despertar a la mejor hora donde tengo más energía y donde no tengo competencia y donde puedo emitir una señal electromagnética más grande al campo cuántico para que Dios, el universo, la energía, se entere de mis oraciones, de mis plegarias, de mis peticiones y que puedan enviármelo, porque en ese momento estás solo conmigo y con pocas personas más. El día que entendáis esto, lo aprovecharéis. Déjame un comentario si te ha gustado esta enseñanza. Si quieres aprender más y te ha gustado esto, ¿te puedo pedir un favor? Suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. Voy a estar subiendo mucha más información. Me estoy esforzando mucho para ayudarte a entender estos principios porque el día que los entiendas, tu vida se va a transformar. Así que si me quieres hacer el favor de suscribirte, mañana te avisaré para que otro vídeo con más información te pueda llegar. Y si quieres ir un paso más allá en todo esto, te espero dentro de las páginas de la saga de La Voz de tu Alma. Te voy a enseñar, son 12 tomos. Aquí es donde enseño toda mi enseñanza. Empieza con La Voz de tu Alma y termina con La Ciencia de los Principios, que es el tomo 12. Esta saga solo se vende completa en mi web, con la caja y todo, pero enviamos a todas partes del mundo a través de la empresa DHL. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace a mi página web para que puedas conseguirla y en pocos días la recibirás en tu casa, en cualquier país del mundo y te volverás uno de mis estudiantes, uno de los estudiantes de la saga La Voz de tu Alma. Imagínate toda la información que hay ahí dentro. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que